No es de extrañarse, ha sucedido muchas veces y seguramente seguirá sucediendo. Cada cierto tiempo, una o varias personas intentan infundir miedo en los demás, poniendo una fecha o hablando de un inminente fin del mundo. Hoy en día anda circulando una posible fecha del fin del mundo a partir de una errónea lectura de los fenómenos naturales como tsunamis, terremotos, huracanes, guerras, etc. Y a partir de una errónea interpretación de un texto de la Sagrada Escritura, el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. ¿Qué dice la Iglesia ante esto? ¿Cómo interpretar correctamente la Escritura? Queremos responderlo a continuación. Soy el Padre Sam, soy un sacerdote de la Iglesia Católica, pertenezco a la Arquidiócesis de Tegucigalpa, en Honduras. Estoy en completa comunión con la Santa Madre Iglesia, con el Santo Padre Francisco y con los demás obispos. El texto en cuestión es el siguiente, Mateo 24. Los primeros versículos son clave para entender. De hecho, preferiría que ustedes también tengan la Biblia en sus manos para que juntos vayamos leyendo estos textos que voy a ir mencionando. Yo voy a tomar los textos de la Biblia de Jerusalén, una de las mejores traducciones de hecho que existe. Bien, el primer texto que vamos a leer es Mateo 24 del 1 al 3. Este texto es clave porque a partir de este texto se crea confusión en la gente. Dice así: cuando salió Jesús del templo, caminaba y se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les respondió: ¿ven todo esto? Yo les aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Estando luego sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Esta es la lectura que causa mucha confusión. La confusión se crea a partir del siguiente detalle. Muchos ven en este texto una sola pregunta, cuando en realidad son tres preguntas. Analicemos el texto. El contexto es el siguiente: está Jesús con sus discípulos afuera del templo de Jerusalén y quieren mostrarle los discípulos la belleza del templo a Jesús. Y Jesús les dice: llegará día en que no quedará piedra sobre piedra, es decir, en que esto que ahora están viendo será destruido. Después, en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercan a Jesús y, ojo, mucha atención, porque este será el hilo conductor del siguiente video. Le hacen tres preguntas a Jesús, no una, le hacen tres. Está en los versículos que hemos leído, versículos del 1 al 3 del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Están hablando del templo. Entonces la primera pregunta que le hacen a Jesús es: Señor, dinos cuándo sucederá esto. Primera pregunta entonces: ¿cuándo será destruido el templo y la ciudad de Jerusalén? Después dicen los discípulos: ¿cuáles serán las señales de tu venida? Segunda pregunta. Y la tercera: ¿cuáles serán las señales del fin del mundo? No es una sola pregunta, son tres preguntas. Destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, señales de la segunda venida de Cristo y señales del fin del mundo. Son tres preguntas distintas. A partir de ello vamos a responder a continuación estas tres preguntas. Quien lo hace de hecho es Jesús, pero es necesaria una correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Pues bien, estos tres versículos, del 1 al 3, constituyen la tesis, es decir, la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Jesús les responde, pero antes de responderles, Jesús hace dos importantes advertencias a los discípulos y se toma 10 versículos para darles estas dos advertencias. Son los versículos que van del 4 al 14, siempre capítulo 24, versículos 4 al 14. Dos advertencias que hace Jesús a sus discípulos. Leo lo que dice esos versículos.
Jesús les respondió: miren, que no les engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Primera advertencia. Versículo 6. Oirán también hablar de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. 3 preguntas que le hacen a Jesús, 2 advertencias que da Jesús. La primera advertencia es: no se dejen engañar por falsos profetas. Por eso mucho cuidado con esas personas, sectas, canales de televisión, páginas que para ganar adeptos infunden temor. No se dejen engañar por falsos profetas. Es lo primero que dice Jesús. Lo segundo es: escucharán muchos rumores de guerras, de catástrofes, y dice Jesús, esas cosas son necesarias que sucedan. Es normal. Pero esas no son señales del fin del mundo. Va a decir en el versículo 8, siempre del capítulo 24 de Mateo, todo esto será el comienzo de los dolores de parto. Pero no es el fin, el comienzo de los dolores de parto. Ustedes pueden profundizar sobre qué significa este dolores de parto. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 3, y en Gálatas capítulo 4 versículo 19. ¿Qué significa esta expresión de que todo esto sucederá, pero solo serán los primeros dolores de parto? Podemos entenderlo de esta manera. Significa que el fin del mundo llegará sin previo aviso. Así como suceden los dolores de parto. Una mujer que está embarazada sabe que va a llegar el momento de dar a luz, pero no sabe cuándo. Y los dolores de parto llegan sin previo aviso. Eso es lo que dice la carta a los tesalonicenses, primera de los tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 3. El fin del mundo llegará como el ladrón, sin previo aviso. Eso significa entonces esa expresión, los dolores de parto. Entonces Jesús en estos versículos del 4 al 14 hace 2 advertencias. Cuidado con los falsos profetas, y esas señales naturales no son señales del fin del mundo. Entonces ya tenemos 2 puntos clave, 3 preguntas que le hacen a Jesús y 2 advertencias que hace Jesús. Vamos ahora entonces a responder a cada una de las 3 preguntas que los discípulos le hacen a Jesús. La primera pregunta, recordemos la cual era. Le preguntan a Jesús: ¿cuándo será la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén? Y para ello quiero que leamos el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas en el capítulo 21. Aquí vamos a encontrar la respuesta de Jesús a la primera pregunta: ¿cuándo será la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén? Repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 20. ¿Cuándo será la destrucción del templo y de Jerusalén? Dice Jesús: cuando vean a Jerusalén cercada por ejércitos, sepan entonces que se acerca su desolación. ¿Cuándo llegará la destrucción del templo? Cuando vean a Jerusalén cercada por ejércitos, entonces se acerca su desolación. Esto ya sucedió. Jerusalén fue rodeada por ejércitos romanos. Estamos hablando del año 70, cuando era emperador Vespasiano. Cuenta la historia que Vespasiano, padre, envía a su hijo Tito, el emperador Tito, a asediar la ciudad de Jerusalén. Y de hecho se toman la ciudad. Es decir, que se cumple esta profecía que hace Jesús en Lucas 21, 20. Jesús profetizó la destrucción del templo 40 años antes, y así sucedió. Por lo tanto, a la primera pregunta de los discípulos, ¿cuándo sucederá esto, la destrucción del templo? Cuando vean asediada la ciudad, y eso sucedió en el año 70. El Imperio Romano ataca la ciudad de Jerusalén, destruye el templo. Por lo tanto, primera pregunta ha sido respondida en Lucas 21, 20. La segunda pregunta, muy importante. Vamos a ver la respuesta a la segunda pregunta. Recordemos que la segunda pregunta es: ¿cuáles serán las señales de tu segunda venida? Recordemos que Jesús vino
ya se encarnó, esa es la primera venida, pero vendrá por segunda vez. Entonces los discípulos le preguntan, oye Señor, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Es decir, de la segunda venida, o a lo que se conoce en teología como la parusía. Y Jesús responde esta pregunta siempre en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. En el versículo 14, ahí empieza Jesús a dar la respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuáles serán las señales de la segunda venida de Jesús? Mateo 24, versículo 14. Leo literalmente. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué está diciendo Jesús? Las señales de la segunda venida de Jesús es que se proclamará el Evangelio en todo el mundo. Para que nos entendamos, algunos datos que es importante recordar. Actualmente, ¿cuántos cristianos somos? Somos 2.300 o 2.400 millones aproximadamente. ¿Cuánto es la población mundial? La población mundial anda alrededor de 7.500 millones de personas. Actualmente hay 7.500 millones de personas. ¿Cuántos cristianos hay? 2.400 millones. Es decir, que aproximadamente actualmente creen en Cristo un 20% nada más. Conocen a Cristo el 20% de la población mundial. Es decir, que falta muchísimo para ello. El cristianismo es la religión más extendida en nuestros días, pero falta muchísimo. Y Jesús está diciendo en Mateo 24, versículo 14, la primera señal de que llega la segunda venida de Cristo es que se haya predicado el Evangelio en todo el mundo. Y para eso todavía falta muchísimo. La segunda señal de la venida de Jesús la encontramos siempre en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, esta vez en los versículos 29 al 30. Segunda señal, estamos respondiendo a la pregunta ¿cuáles serán las señales de la venida de Cristo? Primera, cuando se predique el Evangelio a todos, a todo el mundo, y falta mucho para ello. Segunda señal, capítulo 24, versículos 29 al 30. Dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Ojo, está hablando de muchos fenómenos naturales. Es importante cómo empieza el versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Segunda respuesta que da Jesús, versículos 29 al 30. Habrán algunos fenómenos naturales, pero dice, después de esos fenómenos naturales, habrán señales celestiales. Es decir, las señales que anunciarán la segunda venida de Cristo no serán naturales, serán celestiales, es decir, nunca antes visto. Aquí quedan entonces descartados eclipses, huracanes, terremotos, guerras, etc. Esos son fenómenos naturales. Llegarán fenómenos celestiales. Hasta entonces, dice el Evangelio de San Mateo 29:30, ahí es donde veremos la señal de la venida, la señal del Hijo del Hombre. Muchos se han cuestionado, ¿qué significará la señal del Hijo del Hombre? En realidad no se menciona qué será, por lo tanto tampoco podemos inventar. ¿Será una cruz? ¿Será esto? No sabemos. Solo se ha dicho que será la señal del Hijo del Hombre. Pero bien, hemos dado entonces dos respuestas que el mismo Jesús da ante la segunda pregunta. ¿Cuándo será la segunda venida? Cuando se predique el Evangelio a todo el mundo. Y segundo, cuando haya una señal celestial en el cielo, no fenómenos naturales. Será después de los fenómenos naturales. Ojo, aquí está la tercera señal de la segunda venida, muy importante. Siempre en el capítulo 24 de Mateo, versículos 32 al 33.
Lo leo literalmente. De la higuera aprenderán esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todo esto, sepan que Él está cerca, está a las puertas. Es decir, entonces, aquí está la tercera respuesta de Jesús. ¿Cuál será la tercera señal? Cuando la higuera dé hojas, sabremos que está cerca. ¿Qué significará la higuera? Vayámonos a Lucas 13, del 6 al 9. Evangelio según San Lucas. Vamos a buscarlo. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Aquí está. Capítulo 13, versículos del 6 al 9. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. Bien, regresemos a Mateo 32-33, en donde Jesús dice que una de las señales de la segunda venida es cuando la higuera dé hojas. ¿Qué significa esta higuera? Lucas 13 del 6 al 9 nos ayuda a entender. La higuera simboliza al pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios en medio del mundo. Había muchos pueblos, pero Dios eligió nacer en el pueblo de Israel. Eligió a Israel como su pueblo. Cuenta la parábola de esta higuera que este viñador fue 3 veces a buscar fruto en esta higuera. Durante 3 años fue a buscar frutos. Ya hemos dicho, la higuera simboliza al pueblo de Israel. Jesús, esto es muy importante y muy fuerte decirlo, pero es necesario decirlo. Jesús estuvo predicando 3 años al pueblo de Israel y no le escucharon. Cristo buscó por 3 años frutos de conversión en el pueblo judío y no los encontró. Como va a decir el prólogo de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pidió 1 año más al Padre, pero no se completó. Los judíos crucificaron a Jesús a los 3 años y medio. Datos concretos: la higuera simboliza el pueblo de Israel. Las 3 veces que Jesús va a buscar frutos simbolizan los 3 años que Jesús predicó a los judíos, al pueblo de Israel, y no encontró frutos. A los 3 años y medio, los judíos crucifican a Jesús. Y aquí está algo todavía más fuerte. El viñador maldice a la higuera. Maldecir, y ya hemos dicho, la higuera simboliza el pueblo de Israel. Maldecir a la higuera, entonces en cierto sentido es estar maldiciendo al pueblo que no le recibió. Como ya hemos dicho en el prólogo de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y añade, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Bien, regresemos a Mateo 23, del 37 al 39. Aquí vamos a concluir esto que ha dicho de la higuera y esto que hemos descubierto en Lucas, que la higuera simboliza el pueblo de Israel. Mateo 23, vamos a regresar a Mateo 23, del 37 al 39. Miren qué fuerte las siguientes palabras. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas? Y no han querido. Pues bien, se les va a dejar desierta su casa, porque les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor.
Esta es una lectura muy fuerte. Está diciendo que una de las señales de la segunda venida de Cristo es la conversión del pueblo que no le recibió, la conversión del pueblo judío. También ustedes pueden leer Romanos 11 del 25 al 27, en donde se habla también de que el pueblo de Israel no le recibió, pero que se trata de un endurecimiento parcial. Entonces, hagamos un resumen de esta segunda pregunta. Segunda pregunta que le hacen los discípulos a Jesús es: ¿cuáles son las señales de la segunda venida? Jesús responde con tres partes. La primera respuesta que da Jesús es cuando se haya predicado el Evangelio a todo el mundo. Segunda respuesta que da Jesús: después de algunas catástrofes naturales habrá una señal celestial, la señal del Hijo del Hombre. No sabemos cuál señal será, pero esa es la segunda respuesta que da Jesús. Y la tercera respuesta que da Jesús, partiendo del ejemplo de la higuera, es la conversión del pueblo judío que no le recibió. Cuando el pueblo judío se convierta, recordemos que los judíos ven en Jesús simplemente un profeta, pero no el Hijo de Dios, no el Mesías. Y Jesús mismo está diciendo en las Escrituras que ya hemos mencionado, cuando se convierta el pueblo de Dios, el pueblo judío, ahí es que está cerca la segunda venida de Cristo. Para eso todavía falta mucho. Hay muchos avances, muchos intentos, pero todavía falta. Esta es entonces la segunda pregunta. Nos queda la tercera pregunta. ¿Cuándo o cuáles son las señales del fin del mundo? Es la tercera pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Para eso es importante que leamos la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a buscarla. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Estamos respondiendo ¿cuándo será el fin del mundo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen alterar tan fácilmente en su ánimo, ni se alarmen por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra que les haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie los engañe de ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses, repito, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Que nadie los alarme. Y aquí se menciona algo muy particular. Llegará la apostasía, es decir, cuando algunos se presenten como iglesia, pero no son iglesia. Y llegará también lo que así se ha llamado como el anticristo, el hijo de la perdición. Esta es la primera señal del fin del mundo, la apostasía y el anticristo. En otro video podemos profundizar qué significa esto del anticristo. Por el momento nos baste que la primera señal del fin del mundo es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3, apostasía y el hijo de la perdición. Vamos a regresar a Mateo 24, en el versículo 36. Ahí tenemos una respuesta clara. Mateo 24, versículo 36. Mateo 24, versículo 36. Dice así. Estamos respondiendo a la tercera pregunta. ¿Cuándo será el fin del mundo? Dice Jesús: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Es decir, el fin del mundo nadie sabe ni el día ni la hora. Y Jesús va a decir: no se preocupen por el día ni la hora. Más bien nos invita a estar preparados. Y como en Mateo 28 nos va a decir más adelante, la misión que Él nos deja es, primero, no estar preocupados por el fin del mundo. Más bien, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Porque de hecho esa es una de las señales de la segunda venida, que todo el mundo haya escuchado de Cristo. Por lo tanto, ¿cuándo será el fin del mundo? Segunda de Tesalonicenses, cuando llegue la apostasía y el anticristo. Segundo,
no podemos decir fechas. No es ni el 23 de septiembre, ni en el cambio de milenio, no sabemos ni el día ni la hora. Es más, dice que ni el Hijo sabe, ni Jesús sabe, dice, cuándo será el fin del mundo. Solo el Padre, dice, solo Él lo sabe. Por lo tanto, muchísimo cuidado con esas personas que ponen fechas, son herejes y están infundiendo temor a la gente. Nadie sabe el día ni la hora. Hagamos una recapitulación de todo lo que hemos dicho. El texto en cuestión, como hemos visto, es Mateo 24. Aquí le presentan a Jesús 3 preguntas. Primero, ¿cuándo será destruido el templo? Segundo, ¿cuáles serán las señales de la segunda venida? Y tercero, ¿cuándo será el fin del mundo? Jesús empieza haciendo 2 advertencias. No se dejen engañar por los falsos profetas. Y segundo, habrán señales naturales, pero esas no son el fin del mundo. Y después empieza a responder una por una las preguntas que los discípulos le han formulado. Y como ahí veíamos, ¿cuándo será la destrucción del templo? Lucas 21:20, cuando Jerusalén sea sitiada por ejércitos. Y eso sucedió ya en el año 70 con el emperador Tito. La segunda pregunta, ¿cuáles serán las señales de su venida? Jesús dice, la primera señal será que el Evangelio se haya proclamado a todo el mundo. La segunda señal será, después de ciertos fenómenos naturales, llegará la señal celestial del Hijo del Hombre. Y tercero, la tercera señal será la conversión del pueblo judío, a partir del ejemplo de la higuera. Y ante la tercera pregunta de cuándo será el fin del mundo, 2 respuestas. Segunda de Tesalonicenses dice, cuando llegue la apostasía y el anticristo. Y Mateo 24:36 dice, cuidado, no se alarmen, nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso, hermanos, como va a decir otro texto de la Escritura, no tengamos miedo, que sobre todo nos esforcemos por estar preparados. Nadie sabe el día ni la hora. Somos administradores. ¿Qué se espera de un administrador? Que sea sabio y que sea fiel. No nos andemos preguntando cuándo será la segunda venida o cuándo es el fin del mundo. Más bien esforcémonos por estar preparados. Les agradezco por haber visto este video completo. Les repito, soy el Padre Sam. Si aún no lo han hecho, pueden suscribirse a este canal aquí en YouTube o a la página en Facebook, Padre Sam. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.